Buenas tardes. Es un placer el continuar entre ustedes en este campamento y es un gusto para mí estar en este lugar tan hermoso y entre gente tan amable. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando el capítulo 7 de Esdras. Y en el capítulo 7 de Esdras encontramos dos marcas muy importantes que hemos estado mencionando. Primer día del primer mes y primer día del quinto mes. Mencionamos que Esdras salió de Babilonia en el 7º año de Artajerjes, que la cronología indica es el año 457 antes de Cristo. Esdras sale en el primer día del primer mes de el año hebreo que corresponde al año 457 antes de Cristo. Y él va a llegar a Jerusalén el primer día del quinto mes. Este viaje tomó 4 meses. Y él llega a Jerusalén y desde que él sale de Babilonia, él lleva consigo el tercer decreto de Artajerjes. Y ese decreto va a entrar en vigor en el otoño del mismo año 457. Y nosotros entendemos que este es el punto de partida para la profecía de los 2300 días. Y el día de ayer estuvimos explicando el primer desapontamiento. Esta es la historia de los mileritas. Y mencionamos ayer que la experiencia del pueblo milerita fue tipificada por la experiencia de Esdras. Al igual que Esdras, el primer día del primer mes, los mileritas experimentaron el primer desapontamiento, el primer chasco. Esdras tuvo que esperar, tuvo que tener una tardanza junto al río Ahava. En la experiencia de los mileritas, esto tipifica el tiempo de tardanza. Esdras tuvo que hacer un llamado a los levitas para que salieran de Babilonia. Y en la historia milerita vamos a ver el día de hoy que el primer día del primer mes marca un llamado a salir de Babilonia, porque este es el día en que va a descender el mensaje del segundo ángel. ¿Y qué es lo que el mensaje del segundo ángel anuncia? Salir de Babilonia. Vamos a demostrar eso el día de hoy. Entonces, en la historia de Esdras, la llegada a Jerusalén ocurrió en el primer día del quinto mes, y en la historia milerita, el primer día del quinto mes es cuando el clamor de medianoche comenzó a sonar con todo su poder. Es un paralelo exacto. Ayer estuvimos estudiando acerca de el calendario hebreo. Tratamos de comprender de qué manera el calendario hebreo se puede alinear con el calendario que utilizamos nosotros, el gregoriano. De esta manera, descubrir cuáles son las fechas que corresponden o las datas que corresponden
con el primer día del primer mes y el primer día del quinto mes. Y mencionamos el día de ayer que hay dos tipos de calendario religioso. Mencionamos que la mayoría del pueblo judío, ellos utilizan el calendario rabínico. Y mencionamos que el calendario rabínico está basado en observaciones astronómicas. El inicio del calendario rabínico es en la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. Eso fue lo que mencionamos ayer. Mientras que el segundo calendario religioso, el caraíta, es el que sigue más de cerca la palabra de Dios. Y mencionamos ayer que este calendario caraíta comienza con la luna nueva más próxima a la maduración de la colecta de cebada, de la cosecha de cebada. Cuando la cebada estaba lista, se tomaba un ramo, se llevaba al santuario y el sacerdote mecía ese ramo, y esos eran los primeros frutos que se presentaban en el día 16 del primer mes, y el primer mes marcaba el inicio del año caraíta. Mencionamos ayer que estos dos calendarios, puesto que comienzan diferente uno del otro, también terminan con un mes de diferencia. El calendario rabínico de 1843 terminó en el 21 de marzo de 1844. Ya explicamos por qué razón nuestros pioneros tuvieron el primer desapontamiento. Es porque ellos entendían que los 2300 años debían ser años completos. Y ellos, como no conocían la fecha para comenzar la fecha en que el decreto de Artajerjes fue puesta en vigor, ellos pensaron que el decreto comenzaba a partir del primer día del primer mes, cuando Esdras salió de Babilonia. Y ellos calculaban que desde el primer día del primer mes del año 457 a.C., 2300 años completos nos iban a llevar hasta el último día del año 1843. Y ellos esperaban que el Señor Jesús vendría más tardar no podía llegar después del último día del año 1843. Por esta razón, cuando el año 1843 terminó, ellos sufrieron el primer desapontamiento. Y mencionamos que Miller, puesto que William Miller, él estaba siguiendo el calendario rabínico, él pensó que el año 1843 había terminado con el equinoccio de primavera en el 21 de marzo. El chasco o el desapontamiento de Miller ocurrió en esta fecha, y esta es la fecha que más comúnmente se menciona en los libros de historia denominacional. El primer desapontamiento normalmente se señala con esta fecha, pero la historia nos dice que los pioneros, antes de que este año terminara, ellos estaban ya
estudiando el calendario caraíta y los asociados de Guillermo Miller escogieron este calendario como el calendario más correcto, el calendario hebreo más correcto, y ellos fijaron la terminación del año 1843 aquí en el 18 de abril. Gracias. El 18 de abril, que corresponde con el año 1844 gregoriano. Este es cuando ocurre el verdadero desapontamiento. Y esta fecha, 19 de abril, marca el primer día del primer mes del año 1844. Aquí hay una cita en sus notas en la página 99 de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 55, en la página 99, donde la hermana Elena G. de White nos va a confirmar lo que hemos dicho. ¿Cuál? 99. Sí, desde el... Ajá. Desde la fecha del decreto. Desde a data do decreto do rei da Pérsia, encontrado em Esdras 7, que havia sido baixado em 457 a.C., os 2.300 anos de Daniel 8,14 deviam terminar em 1843. Dessa maneira, havíamos olhado para o fim desse ano como o tempo da vinda do Senhor. Ficamos tristemente desapontados quando o tempo se passou e o Salvador não veio. Próximo. Sí. Não foi percebido, de início, que se o decreto não entrou em vigor no princípio de 457 a.C., os 2.300 anos não se completariam no fim de 1843. Apurou-se que o decreto foi promulgado quase no final de 457 a.C., e, portanto, o período profético deveria alcançar o outono de 1844. Por conseguinte, a visão do tempo não tardou, embora assim parecesse. Apoiamo-nos na linguagem do profeta, porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Obrigado. Aquí Elena G. de White confirma lo que hemos mencionado acerca del primer desapontamiento. Ayer calculamos las fechas y esas son las fechas que resultaron. Ayer hicimos el cálculo matemático y... Ontem. ¿Podemos ver al siguiente diagrama? Solo para confirmar estas datas, sí. Esta es, también está incluido en sus notas. Este es un calendario gregoriano, es calendario gregoriano del año 1844. Ustedes pueden encontrar en internet este calendario del año 1844. Y a este calendario, podemos ver la parte, sí. Este calendario, aquí está el 22 de octubre del año 1844. En la parte inferior, ustedes ven un número más pequeño. Este es el 10º día el 22 de octubre del calendario gregoriano
corresponde con el 10º día del 7º mes. El 21 de octubre corresponde con el día 9 del 7º mes. El 20 de octubre corresponde con el día 8 del 7º mes y así sucesivamente. ¿Se comprende? Lo que hice aquí es simplemente colocar el número que corresponde en el calendario caraíta. A cada día le asignamos el día correspondiente en el calendario caraíta. Aquí llegamos en el 13 de octubre, tenemos el primer día del 7º mes. Después sabemos que el 6º mes tiene solo 29 días, entonces comenzamos 29, 28, y de esta manera podemos confirmar cuando seguimos este procedimiento, vamos a confirmar que el 15 de agosto corresponde con el primer día del 5º mes. Y después proseguimos de la misma manera, continuamos el día 29 del 4º mes, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al mes de abril, en el día 19 de abril corresponde con el primer día del primer mes. Eso lo tienen ustedes en sus notas. Si lo quieren confirmar, lo pueden hacer allí y van a ver que estas datas corresponden una con la otra. Esta es una manera visual de confirmar los cálculos matemáticos que hicimos olvidé la palabra ayer. Onte. Ok. Regresamos al diagrama, por favor. Sí, al anterior. Muy bien. Ahora, no solamente tenemos evidencia matemática, sino que también encontramos evidencia histórica. Ayer leímos una cita está en sus notas en la página 101, página 101, tenemos una cita por historiador adventista Leroy Edwin Froom, donde él simplemente observa la información histórica y él aquí está diciéndonos, está explicando por cómo hubo un cambio en el movimiento milerita, cómo los mileritas pasaron de utilizar el calendario rabínico al calendario caraíta. Ellos eligieron el calendario caraíta. Y aquí hay una cita en el segundo citación. Hay una citación donde dice en la página 102, es la misma citación, es el segundo párrafo, donde dice, ahora hay una controversia, algo así. Controversia. En la página 102, debe ser el segundo párrafo. Eles, portanto, começaram a mudar a data original de Miller, do final de 2.300 anos, no equinócio de março, para a lua nova do mês de abril de 1844. No início desse período de investigação, um editorial do Signs of the Times declarou: agora há uma controvérsia entre os judeus rabínicos e os judeus caraítas com relação à hora correta de iniciar o ano. Os antigos, os judeus rabínicos,
estão espalhados por todo o mundo e não é possível observar o tempo do amadurecimento da colheita na Judéia. Eles, portanto, regulam o início do ano por cálculos astronômicos e inicia com o primeiro dia da lua nova mais próxima do equinócio da primavera, quando o sol está em Áries. Os judeus caraítas, pelo contrário, continuam a aderir à letra da lei mosaica e começam com a nova lua mais próxima à colheita da cevada na Judéia, que é uma lua mais tarde do que no ano rabínico. Hasta allí. Ahora puedes leer, por favor, el siguiente párrafo. Eles, consequentemente, calculam que no último dia do ano judaico de 1843 iria terminar no pôr do sol do dia 18 de abril de 1844. Portanto, o primeiro dia do primeiro mês, Nisan, de 1844, período real judaico, teria como equivalente no calendário civil 19 de abril, embora, na verdade, começando com o pôr do sol de 18 de abril. Assim deve-se ler 18/19 de abril. Hasta ahí. Gracias. Esa citación se encuentra en el libro The Prophetic Faith of Our Fathers, tomo 4, páginas 795 al 797. Y es una confirmación secundaria, porque esta citación fue escrita en el año 1954. Pero presentamos anteriormente también una evidencia histórica primaria. Es la citación por Joseph Bates en el año 1847, que se encuentra en Second Advent Waymarks and High Heaps, página 72. Sí. Es en la misma página 102, donde dice Joseph Bates, 1847. Mas à meia-noite ouviu-se grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. Nós já mostramos que o tempo de tardança para o noivo pelos períodos proféticos foi de 6 meses, começando a 19 de abril até 22 de outubro de 1844. Obrigado. Esa es una evidencia histórica primaria. ¿Por qué? Porque fue escrita solo 3 años después del gran desapontamiento. Y fue escrita por Joseph Bates, que fue un pionero que estuvo presente en esta historia y que él estuvo presente también en el clamor de medianoche. Entonces, esa es una confirmación histórica de que la fecha 19 de abril corresponde con el primer día del primer mes hebraico. Y para el primer día del quinto mes, dijimos que corresponde con el 15 de agosto. En la página 103 tenemos una citación por el historiador adventista Arthur Whitefield Spalding, escrita en el año 1961. Y vamos a leer únicamente el primer párrafo. O 7º mês do movimento teve seu primeiro auge em Exeter, New Hampshire, na reunião campal de 17 de agosto. Os homens e as famílias tinham vindo de New England, de Maine a Massachusetts e também de Nova York, Canadá. Havia uma esperança de que grandes coisas estavam para serem reveladas em Exeter, e todas as pessoas estavam na mesma expectativa. Joseph Bates, chegando no trem de New Bedford, Massachusetts, sentiu sua mente impressionado com a mensagem. Você vai ter uma nova luz aqui.
algo que lhe dará um novo impulso para o trabalho, mas ele não poderia imaginar a forma dramática que essa luz chegaria para chegar a ele. Muy bien, hasta ahí. Ok, el siguiente párrafo, por favor. Como um dos ministros de destaque no movimento, ele subiu ao púlpito no terceiro dia da reunião. Hasta allí, por favor. Aquí esta citación nos dice que la fecha del campamento en Exeter empezó el 12 de agosto. Fue del 12 de agosto al 17. Y que Joseph Bates recibió el púlpito en el tercer día. El tercer día dijimos que es el día 14 de agosto. Y después leímos en el último párrafo, en la página siguiente, es la misma citación, es el último párrafo, Bates. Bates não refutou, a mansidão dos santos estava nele. Além disso, ele estava pronto para um alívio. Suba, irmão Snow, e diga-nos, ele convidou. Logo a seguir, Snow iniciou rápida fala de perguntas e respostas e ficou combinado que na manhã seguinte ele deveria apresentar o assunto integralmente. E assim ele fez um poderoso sermão sobre o clamor da meia-noite, que ele seguiu com esse discurso a cada dia que permaneceu. Ele foi apoiado por outros oradores simpatizantes, Elders, Eastman, Coach e Heath. Com um poder solene, a mensagem se espalhou por todo o acampamento. Gracias. Entonces, esta citación nos dice que Snow presentó, si recordamos la historia, Joseph Bates estaba hablando en el día 14, pero su discurso era aburrido, era monótono. Hasta en ese momento llegó Samuel Snow en un caballo y entonces él tomó el lugar de Joseph Bates y él presentó, nos dice aquí, un breve servicio de preguntas y respuestas. Y a la mañana siguiente, en el 15 de agosto, él presentó un poderoso sermón sobre el clamor de medianoche. Ahí está la confirmación histórica de que el primer día del quinto mes es la fecha exacta en que el mensaje del clamor de medianoche recibió el poder. Y hay otra citación que vamos a leer más adelante. ¿Por qué estoy enfatizando esto? ¿Por qué es importante entender la diferencia entre estos dos calendarios? Ambos son calendarios sagrados, pero ¿por qué es importante saber cuál es el calendario correcto? Es muy sencillo. Si los mileritas hubieran usado el calendario rabínico del año 1843 para calcular el 10º día del séptimo mes, en el año 1844 no habrían determinado la data del 22 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el calendario rabínico comenzó el 21 de marzo en ese año. Y si ellos hubieran comenzado como el primer mes, este es el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto, quinto, sexto mes, séptimo. Este séptimo mes corresponde con septiembre. El 10º día del séptimo mes, de acuerdo al calendario rabínico, en el año 1844, correspondió con el 23 de septiembre. Entonces, si los mileritas hubieran usado el calendario rabínico, el 10º día del séptimo mes hubiera sido el 23 de septiembre. Esta es la fecha en que los judíos alrededor del mundo celebraron el Yom Kippur, el día de la expiación,
porque ellos siguen el calendario rabínico. Y por esa razón, los mileritas, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a seguir el calendario rabínico, nosotros vamos a seguir el calendario caraíta y vamos a esperar al inicio del año en abril, o más bien vamos a comenzar nuestro cálculo desde el 19 de abril, y ese cálculo los llevó a Samuel Snow a predecir el 10º día, a calcular el 10º día del 7º mes como coincidiendo con el 22 de octubre. ¿Sí se comprende esto? Solamente usando el calendario caraíta podemos confirmar que el 22 de octubre corresponde con el 10º día del 7º mes. Es la única manera. Por esta razón, la fecha correcta para el primer día del primer mes no puede ser el 21 de marzo. Si nosotros decimos que el primer día del primer mes ocurrió el 21 de marzo, destruimos el significado de la fecha 22 de octubre, porque no es más el 10º día del 7º mes. Cuando comienzan el cálculo aquí, el 10º día del 7º mes va a ocurrir en el mes de septiembre. Y el espíritu de profecía es claro que el 22 de octubre es la fecha que corresponde con el 10º día del 7º mes. Por lo tanto, ¿cuál de estos dos calendarios es el correcto? Es el caraíta, no puede ser el calendario rabínico. Vamos a ver ahora la página 102, donde es una cita del gran conflicto, donde dice clamor de medianoche. Es la página 100. No, vamos a ver primero la página 102. Es el último párrafo de la página 102. Hay una citación de Helena de White. Grande conflito, página 398, parágrafo 3. Sim. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mateus 25, 5 a 7. No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que, a princípio, se supusera devessem terminar os 2.300 dias, e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar. A mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. Siguiente párrafo, por favor. O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período de 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C., e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminam no outono de 1844. Muy bien. Aquí Helena G. de White está confirmando lo que ya mencionamos. El clamor de medianoche, la luz que Dios dio al movimiento milerita, la respuesta a el primer desapontamiento fue la explicación de que el decreto no
los 2300 días no comienzan a calcularse a partir del principio del año 457, sino casi al final del año 457, en el otoño. Y por lo tanto, la terminación de este periodo va a ocurrir en el año 1844, en el otoño. Esa es la verdadera terminación de los 2300 días. Y esa fue la luz que Dios dio al movimiento milerita. Y en esta presentación vamos a explicar más detalladamente eso. Vamos a continuar leyendo en esta misma citación. Siguiente párrafo, por favor. Grande Conflito, página 399, parágrafo 1. Argumentos aduzidos dos símbolos do Antigo Testamento apontavam também para o outono como o tempo em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário. Isto se tornou muito claro ao dar-se atenção à maneira por que os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo se haviam cumprido. Continuamos. Parágrafo 2. A morte do Cordeiro Pascal era sombra da morte de Cristo. Diz Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, diz Paulo, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que se colhiam antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados que, por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos ao celeiro de Deus. Parágrafo 3. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que, durante 15 longos séculos, o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E, como o antítipo dos molhos que eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20, exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado, para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. El siguiente também. Parágrafo 4 da mesma página. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário, ou o grande dia da expiação, ocorria no 10º dia do 7º mês judaico, Levítico 16, 29 e 34. Dia em que o sumo sacerdote, tendo feito expiação por todo o Israel e assim removido seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Destarte, acreditava-se que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores, e glorificar com a imortalidade a seu povo expectante. O 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isto estava de acordo com as provas já apresentadas, de que os 2.300 dias terminariam no outono, e a conclusão parecia irresistível. Amén. Aquí, en esta citación, Elena de White nos dice textualmente que el 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, en el año 1844, ocurría en el 22 de octubre. Esa es la fecha correcta. Y
vamos a leer una citación más y después comentar sobre esto que acabamos de leer. La siguiente es una citación por Leroy Froom, historiador Leroy Froom, la página 104. Página 104, primeiro parágrafo de Leroy Edwin Froom. Sí. Snow levantou 4 pontos. Primeiro, a correção feita por eles do erro anteriormente reconhecido no cálculo, que tinha trazido a mudança de 1843 para 1844. 2. As 70 semanas de anos, tanto começou como terminou no outono. 3. Os tipos tabernáculo, mosaico, indicavam que o segundo advento ocorrerá no outono, não na primavera, mas sim no dia da expiação ou o 10º dia do 7º mês. Assim como a morte do Cordeiro Pascal apontava para a morte de Cristo no 14º dia do 1º mês. E 4, como a crucifixão da Páscoa, a ressurreição do Cordeiro sem defeito e o tempo previsto para o Pentecostes vieram todos nos dias exatos profetizados. Por isso, Snow continuou. Ele acreditava que o dia da expiação antitípico virá no dia exato especificado. Então, nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, sairá do Santo do Santo Celestial, onde ele vem ministrando para abençoar seu povo que o espera. Esse também será o segundo advento. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9:28. A lógica conclusiva da apresentação causou uma profunda impressão e praticamente todos no acampamento aceitaram. Muy bien. El siguiente párrafo, por favor. No dia seguinte, sua apresentação foi solicitada e repetida, com uma maior clareza e com detalhes. Por exemplo, uma vez que Cristo foi crucificado na primavera de 31 d.C., no meio da semana profética dos 7 anos, 3 anos e meio a partir da primavera de 31, levaria sem dúvida para o outono de 34. Portanto, os 1810 anos restantes dos 2.300 anos, calculados a partir do outono de 34, deve levar ao outono de 1844. E neste ano, o específico 10º dia do 7º mês coincide de acordo com o método judaico caraíta de calendário, com o dia 22 de outubro no calendário gregoriano. Obrigado. Lo que nos está diciendo aquí es, la explicación de Samuel Snow es que el año 457 antes de Cristo, el tercer decreto de Artajerjes es el punto de partida para 2 profecías de tiempo, para 2 periodos de tiempo profético. Y nuestros pioneros mileritas entendían esto. El primer periodo era el periodo de las 70 semanas que equivalen a 490 años y el periodo de 2300 años. En esta profecía que se encuentra en Daniel capítulo 9 nos dice que en la última semana de estas 70 semanas proféticas se confirmaría el pacto o la alianza con muchos, y que en la mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías. Y nuestros pioneros, ellos llegaron a comprender que las 70 semanas terminaban en el año 34 después de Cristo y no en el 33 como originalmente lo habían pensado. Ellos
colocaron la cruz. Samuel Snow fue uno de ellos. Colocó la crucifixión en el año 31 después de Cristo, y el 27 después de Cristo es cuando él fue ungido o bautizado. Esta es la última semana de las 70 semanas. Y esta semana profética, si la crucifixión sucede en la mitad de la semana, ¿en qué estación del año ocurría? Él murió durante la Pascua, ¿cierto? Cuando se sacrificaba el cordero pascual, uno de los corderos pascuales. ¿En qué estación del año se celebraba la Pascua? En la primavera. Entonces, esta semana de 7 años se puede dividir en 2 partes. Cada mitad tiene una duración de 3 años y medio. Por lo tanto, si nosotros calculamos 3 años y medio, nos va a llevar ¿a qué estación del año? Al otoño. Nos va a llevar porque 3 años nos llevarían a la primavera, pero 3 años y medio nos llevan al otoño del año 34. Lo mismo ocurre cuando nosotros calculamos 3 años y medio hacia atrás, nos llevan al otoño del año 27, que es cuando ocurrió el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, Samuel Snow pudo concluir, o él pudo razonar que si la última semana profética de las 70 comienza en el otoño y termina en el otoño, estas 70 semanas deben si son 490 años completos, nos van a llevar ¿a qué fecha del año? Al otoño del año 457. De esa manera, él estaba anticipando que el decreto debió de haber sido puesto en vigor en el otoño. Ahora, la lógica que él desarrolló además estaba basada en la lógica de Guillermo Miller. Guillermo Miller había llamado la atención, él ya había mencionado que las fiestas ceremoniales judías estaban conectadas con la obra de Cristo que estaba simbolizada por el santuario. Si nosotros recordamos, durante esta última semana se cumplieron los tipos que estaban representados en la ley ceremonial, ¿sí? ¿En qué día se celebraba la Pascua? En el día 14 es Pascua, ¿así? Sí. Se celebraba la muerte del Cordero. En ese mismo día leímos en esta cita del Espíritu de Profecía, que leímos del gran conflicto, ya la leímos, fue página 390, es la cita que se encuentra en la página 102 y 103 de sus notas. En la página 103
nos dice en el Espíritu de Profecía que ella nos confirma, nuestro Señor Jesucristo fue cumpliendo cada una de estas ceremonias al pie, en la fecha exacta en que estaban, en que Dios las había dado a Moisés. Entonces, el día 14 es cuando Él murió, el día 15 es cuando se celebraba otra de las fiestas, la fiesta de los panes sin levadura. No sé cómo se escribe, pero la fiesta de los panes ácimos. ¿Así? ¿Z o S? Z. Ácimos. Ok. Y esta es cuando Jesús descansó en la tumba y este era considerado un sábado ceremonial. Al día siguiente eran las primicias y esto es cuando se mecía o se movía el ramo de la cebada en el santuario, y esto simbolizaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es las primicias de los que durmieron, de los que murieron, pero también cuando Él ascendió al cielo. Si ustedes recuerdan, el mismo día que Él resucitó, Él ascendió al cielo. Y cuando Él ascendió al cielo, Él llevó consigo personas que Él resucitó de la tumba y ascendieron con Él. ¿Sí? Cuando Él murió, hubo un terremoto y se abrieron sepulcros o tumbas. Y el día que Él resucitó, resucitaron también algunos santos y ascendieron con Él. Y Él pudo presentar ante el Padre estos personas que habían resucitado como primeros frutos del plan de salvación, tipificaban primicias. Entonces, estos eventos, después también tenemos, a partir de este día se contaban 50 días y teníamos la fiesta del Pentecostés. ¿Sí? Pentecostés, 50 días más tarde, y en esta fiesta es cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en el santuario celestial, en el lugar santo, ¿sí? Después de haber muerto en el altar que representaba en el patio, la cruz, en esta tierra, Él ascendió al cielo. 40 días Él permaneció 40 días con sus discípulos y después ascendió al cielo, y 10 días más tarde ocurrió el Pentecostés. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo, inaugurando el santuario celestial, el lugar santo, se derramó el Espíritu Santo sobre Él y sobre sus discípulos aquí en la tierra, en el día de Pentecostés. Lo que estamos diciendo es que cada una de estas 4 fiestas se cumplieron a la fecha exacta en el año 31, durante la primavera, y al inicio entre primavera y verano, se cumplieron estas fiestas. Entonces Samuel Snow, él dijo, si estas fiestas se cumplieron exactamente en el fin de este primer periodo profético, las 3 fiestas restantes, las 3 fiestas que hacen falta, se van a cumplir al fin de este otro periodo profético, y se van a cumplir en el día exacto en que habían sido establecidas por el servicio del santuario. ¿Sí?
Dios había dado a Moisés las fiestas del santuario 1500 años antes de que Jesús muriera en la cruz. Eso es lo que nos dice Elena G. de White. En el tiempo de Moisés, ¿se escribe igual, Moisés? Dios había dado estos tipos, estos símbolos, y se estaban cumpliendo en la historia de Jesús y se estaban cumpliendo en el tiempo de los mileritas. ¿Cuáles eran las 3 fiestas que hacían falta? Las fiestas de las trompetas. Estas fiestas eran las fiestas de la primavera y estas eran las que se cumplieron durante el tiempo de Jesús aquí en la tierra, o durante su ministerio. Estas y esta cuando Él ascendió. Estas fiestas que faltaban, la fiesta de las trompetas, eran trompetas, sí. Se celebraban ¿en qué mes? En el 7º mes, en el primer día del 7º mes, que es aquí. Entonces, esta era el primer día del 7º mes. Después venía ¿cuál fiesta? Expiación. ¿Sí? No sé si es correcto. Ok. Expiación era el 10º día. Esto fue el primer día. Estamos hablando del 7º mes. Y después en el día 15 venían los tabernáculos. Entonces, Samuel Snow concluyó que de las fiestas que se celebraban en el otoño, la más importante era el día de expiación, porque era el día de juicio para el pueblo, hebreo. ¿Cómo se escribe aquí? ¿Es O? ¿A-O? Okay. ¿Así? ¿Así? Y lleva algo aquí, ¿no? Ok. Now it looks, yeah. Ahora se ve como portugués, sí. Ok. Entonces, estas 3 fiestas se celebraban en el otoño. La más importante de ellas era el 10º día del 7º mes, y por esa razón, en este día, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, purificaba el santuario, salía nuevamente, salía del santuario y salía a bendecir al pueblo. Y ellos pensaron que en este día nuestro Señor Jesucristo iba a salir del lugar santísimo, iba a purificar la tierra por fuego, vendría a bendecir a su pueblo y para purificar la tierra por fuego. Entonces, esa fue la razón por la cual Samuel Snow escogió esta fecha, el 10º día del 7º mes en el año 1844, como la fecha correcta para la terminación de los 2300 días. Y es la fecha que él estableció al comparar con el calendario caraíta, 10º día del 7º mes. Sabemos que cuando esta fecha ocurrió, esta data ocurrió,
sucedió ahora el gran desapontamiento, ¿verdad? Este es el evento que ocurrió aquí, el grande desapontamiento. Y esto ocurrió en el 10º día de el 7º mes, y es la fecha que corresponde con el 10º día del 7º mes. Ahora, queremos mostrar algo. Esto fue la luz que Dios dio al pueblo milerita durante el clamor de medianoche. No existe un versículo en la Biblia que señale el punto exacto donde se comienzan a calcular los 2300 días. En el libro de Esdras no hay un versículo. El libro de Esdras 7:9, solamente menciona primer día del primer mes y primer día del 5º mes. Solamente nos da estos dos marcas. No nos dice el momento exacto cuando el decreto se entró en vigor. Pero Dios se encargó de revelar a su pueblo dónde se debían comenzar a calcular los 2300 días. Esa fue la luz que Dios dio a su pueblo como respuesta al primer desapontamiento. Mientras que los mileritas, que simbolizaban las vírgenes de la parábola de las 10 vírgenes, que estaban durmiendo, estaban esperando al esposo, porque el esposo tardaba, Dios les dio luz para entender en qué momento los 2300 días iban a terminar. Pero la única manera como ellos podían entender esta fecha exacta, el 22 de octubre, era si ellos aplicaban el principio de línea sobre línea o paralela sobre paralela. Porque Samuel Snow, para entender esta luz, él tuvo que comprender la historia de Esdras y después entender la historia de Jesús, en el tiempo de Jesús, entender que el tercer decreto comenzaba en el 7º año de Artajerjes y terminaba, las 70 semanas terminaban en el año 34 después de Cristo. Lo que estoy tratando de decir es, él tuvo que entender la línea profética de Jesús, del tiempo de Jesús, tuvo que entender también la línea profética del tiempo de Esdras, tuvo que entender también que estos tipos habían sido dados a Moisés. Toda esta información, todas estas líneas, él las combinó y las aplicó en su propio tiempo. Él tuvo que comprender esas líneas proféticas, combinarlas, aplicarlas en su tiempo, y entonces pudo comprender la fecha correcta para la terminación de los 2300 días. Y esa fue la luz del clamor de medianoche. Esa fue la manera como Dios dio la fecha exacta para la terminación de los 2300 días. Y en nuestro tiempo, aquí sabemos que terminaron los periodos proféticos. Aquí terminó el tiempo profético, nos dice Elena G. de White. Después del 22 de octubre de 1844, el tiempo no sería más tiempo profético. En nuestros días, vamos a continuar este estudio en la siguiente presentación. Vamos a ver de qué manera el primer día del primer mes y el primer día del 5º mes se aplican en nuestro tiempo, porque
esta experiencia de los mileritas está representada por la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Esta es cuando se tardaba el esposo, comienza el tiempo de tardanza. Las vírgenes se desanimaron. Aquí es cuando se oyó el clamor de medianoche y las vírgenes despertaron, y 5 vírgenes tenían aceite y 5 vírgenes no tenían óleo, no tenían aceite. Y las 5 vírgenes que no tenían aceite, óleo, se cerró la puerta para ellas. Aquí se simboliza el cierre de la puerta para las vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas. Entonces, esta misma parábola de las 10 vírgenes, el espíritu de profecía nos dice que se cumplió en la experiencia del pueblo adventista y que se volverá a repetir. Se repite al fin del mundo. Entonces, vamos a comprender de qué manera el primer día del primer mes y el primer día del quinto mes se aplican en nuestro tiempo. Estas mismas características se aplican en nuestro tiempo, y de esta manera vamos a entender el mensaje de Dios para nuestro tiempo. Vamos a tomar la información de estas historias y las vamos a aplicar al fin del mundo. Eso es aplicar el principio de línea sobre línea sobre línea profética. Y vamos a concluir aquí. Vamos a orar. ¿Sí? Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder mirar hacia el pasado, comprender la historia sagrada y entender de qué manera has dirigido a tu pueblo en el pasado. Sabemos que estuviste en control de cada una de estas historias sagradas. Sabemos que a Moisés le diste las fechas, las datas exactas para celebrar las fiestas durante 1500 años, que se cumplieron exactamente en el tiempo de Jesús, cuando Él murió como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y también sabemos que controlabas la historia de Esdras y le indicaste en qué momento exacto él debía salir de Babilonia, y de esa manera tipificar la experiencia del pueblo milerita al fin de los 2300 años. Estás en control de cada una de estas historias sagradas que se han cumplido a precisión al día y la data exacta. Y entendemos que esa misma precisión es la que controla la historia sagrada en nuestro tiempo. Pedimos que nos dé sabiduría para entender el significado de estas marcas, entender el significado de lo que encierran estas historias proféticas, y de esa manera podamos entender de qué manera estás dirigiendo a un pueblo al fin del mundo. Amén. Quédate con nosotros, continúa dándonos sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.